¿Y si te dijera que Estados Unidos construyó un avión tan rápido, tan avanzado y tan imposible de alcanzar, que su mera existencia amenazaba con revelar secretos que nunca debieron salir a la luz? ¿Y si te dijera que, para ocultar aquello que llevaba en su interior, el propio gobierno decidió destruirlo, pieza por pieza? Hoy abrimos un archivo que durante décadas estuvo enterrado bajo capas de silencio, miedo y acero negro como la noche. Esta es la historia del avión espía ultrarrápido que Estados Unidos borró de la faz de la Tierra para proteger una tecnología que aún hoy, medio siglo después, sigue siendo casi incomprensible. La escena inicial es simple, pero desconcertante. Un desierto silencioso, una noche sin luna y un grupo de hombres moviéndose entre sombras sobre la losa fría de una base aérea perdida en el mapa. No hablan, no encienden luces, solo escuchan el eco de sus pasos y el susurro del metal siendo desmontado. Frente a ellos, como un coloso agonizante, yace un avión que parece salido del futuro, alargado, afilado, oscuro. Su piel absorbe la luz, como si estuviera hecho de un mineral desconocido. Y tal vez, en cierto modo, lo estaba, porque no era un avión común, era un arma estratégica disfrazada de mensajero silencioso, un monstruo diseñado para viajar más rápido que una bala y escapar de cualquier enemigo conocido. Ese aparato, cuya sombra parecía devorar el suelo, tenía un nombre que se pronuncia con respeto incluso hoy: un descendiente directo del legendario SR-71, un experimental que nunca tuvo un rol público, un fantasma del que casi no existe registro oficial, un avión tan veloz que la atmósfera misma se convertía en fuego a su paso, tan resistente que su estructura temblaba cada vez que cruzaba la barrera térmica, tan secreto que al final el propio gobierno decidió que debía desaparecer. Pero para entender por qué un país destruye su creación más avanzada, debemos viajar atrás en el tiempo, a finales de los años 50, cuando la sombra de la Guerra Fría cubría el cielo como un eclipse que parecía eterno. Las superpotencias no solo competían por el espacio o por la influencia política, competían por la información. En un mundo donde una fotografía aérea podía cambiar el equilibrio de poder, obtener datos era más valioso que 10 portaaviones. Y allí aparece un nombre que se repetía entre susurros en los pasillos del Pentágono: Lockheed Skunk Works. En aquel laboratorio casi mítico, donde la imaginación parecía más real que el metal, un grupo de ingenieros visionarios estaba dispuesto a desafiar todo lo conocido. Liderados por el icónico Clarence Kelly Johnson, pretendían crear una aeronave que no pudiera ser detenida por ninguna defensa soviética, un aparato que volara tan alto y tan rápido que ningún misil pudiera tocarlo. Pero ese desafío tenía un precio: entrar en un territorio donde la física convencional dejaba de ofrecer mapas, y es allí donde nace el verdadero misterio del avión que estamos a punto de descubrir. Desde el principio, los ingenieros sabían que estaban construyendo algo que no dejaba margen para errores. A esas velocidades, un simple perno mal ajustado podía convertirse en un proyectil letal. La fricción del aire no era un simple problema térmico, podía derretir estructuras completas, a más de Mach 3. Incluso el aire se volvía un enemigo que intentaba arrancar el fuselaje pieza por pieza. Pero el Skunk Works estaba decidido, porque Estados Unidos necesitaba ese ojo en el cielo, un ojo que pudiera ver sin ser visto. Aquí se abre el primer gran secreto: la estructura del avión no era de aluminio, como la mayoría, ni siquiera de acero, era de titanio, un metal difícil de conseguir, extremadamente costoso, casi imposible de trabajar y susceptible a contaminarse con oxígeno, nitrógeno o hidrógeno, un material tan complejo que Estados Unidos tuvo que adquirirlo en secreto desde la Unión Soviética, su propio adversario. El mundo no estaba listo para saberlo, y en cierto modo todavía no lo está, pero aquel metal permitía un milagro: resistir el calor abrasador generado por velocidades que rozaban los límites de lo imaginable. Ahora bien, ¿qué hacía exactamente este avión? ¿Qué lo volvía tan amenazante que tuvo que ser destruido? Imagina esto: un aparato capaz de sobrevolar Moscú, Pekín o cualquier base estratégica soviética sin que los radares pudieran rastrearlo con precisión. Imagina que, incluso si detectaban su presencia, ya era demasiado tarde para hacer algo. Los misiles jamás podrían alcanzarlo. Volaba más alto, más rápido y más silencioso que cualquier enemigo. Era
era el mensajero de un nuevo tipo de guerra, una guerra donde lo invisible era más poderoso que lo que explotaba. Pero hay un segundo secreto, uno mucho más oscuro, y tiene que ver con el corazón de la máquina, sus motores, unos turboreactores tan avanzados que incluso hoy su principio completo de funcionamiento sigue siendo uno de los misterios mejor guardados de la aviación militar. Motores que no solo empujaban el avión, motores que lo comprimían contra la atmósfera, que lo obligaban a deslizarse sobre un colchón de aire supercalentado. Máquinas híbridas, mitad turborreactores, mitad motores de estatorreactor. Un concepto tan adelantado a su época que los ingenieros tuvieron que inventar herramientas nuevas solo para construirlos. ¿Qué tecnología contenían esos motores que hizo que Estados Unidos, en lugar de preservarlos, decidiera destruirlos completamente? ¿Qué información oculta podía poner en riesgo algo más grande que el propio aparato? La respuesta llegará, pero antes debemos entender otro detalle, uno que empieza a revelar la magnitud del secreto. En aquel tiempo, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaban al borde del colapso nuclear. Cualquier ventaja tecnológica podía significar la diferencia entre la vida y la extinción, y este avión, del cual solo se construyeron unas pocas unidades, podía transmitir información de vigilancia estratégica en tiempo real. Para la doctrina militar de la época, aquello era equivalente a tener una ventana abierta al futuro. Tanto así que incluso dentro del Pentágono, su existencia estaba compartimentada. Solo unos pocos sabían que estaba en operación, menos aún sabían de qué era realmente capaz. Con cada vuelo, recopilaba miles de imágenes, mediciones electrónicas, datos atmosféricos y patrones de movimiento. No necesitaba sobrevolar el espacio aéreo enemigo para ser útil. Podía espiar desde distancias imposibles, podía ver a través del ruido, podía escuchar señales que nadie más podía captar. Era, en esencia, un espía perfecto. Pero su grandeza escondía una maldición. Era tan avanzado que ni siquiera Estados Unidos podía garantizar que sus secretos estuvieran seguros. Y aquello se volvió evidente durante un incidente que cambiaría para siempre el destino del programa. Un incidente que, oficialmente, nunca ocurrió. En un vuelo de entrenamiento clasificado, la aeronave sufrió un fallo súbito. A velocidades superiores a Mach 3, un microdefecto en el revestimiento térmico del motor provocó una fractura interna. El piloto logró eyectarse, pero el avión cayó sobre territorio que Estados Unidos no podía permitir. El lugar exacto nunca fue revelado. Algunos dicen que fue en el Océano Pacífico, otros que ocurrió cerca de una frontera donde fuerzas extranjeras podrían recuperarlo. Pero lo verdaderamente importante fue lo que el Pentágono comprendió ese día. Ese avión no podía caer en manos ajenas, no debía dejar rastro. Así comenzó la fase final del programa. Una eliminación sistemática, meticulosa y casi ritual. Cada tornillo, cada placa de titanio, cada línea de cableado tenía que desaparecer. Incluso el combustible especial que utilizaba era único, inestable, imposible de almacenar sin protocolos draconianos. Para el público, el avión nunca existió. Para la historia, era una sombra. Para el Pentágono, era un riesgo que no podía permitirse. Pero la pregunta más importante sigue abierta. ¿Qué secreto ocultaban esos motores? ¿Qué componente? ¿Qué proceso? ¿Qué combinación de aerodinámica y química hacía que un simple aparato de metal se convirtiera en un monstruo capaz de desafiar las leyes del aire? ¿Qué parte de su tecnología era tan peligrosa que debía ser borrada del planeta? Pronto revelaremos aquello que muy pocos han oído, la razón real, técnica y estratégica, por la que Estados Unidos destruyó el avión espía ultra rápido que marcó una era, y que nunca más volvió a ser replicado. La verdad que buscas no empieza con una explosión ni con un accidente visible, empieza con un murmullo, una conversación cortada en 1900, un pasillo del Pentágono, una frase susurrada por un ingeniero que ya no podía dormir por las noches, una advertencia repetida entre analistas de inteligencia. Si esta tecnología cae en las manos equivocadas, no habrá marcha atrás. Y en ese murmullo, en esa tensión invisible, se encuentra el corazón del misterio. Para comprender qué destruyó Estados Unidos, debemos mirar más allá del avión, más allá de su fuselaje afilado, más allá del titanio moldeado a temperaturas capaces de fundir acero. Debemos entrar en aquel laboratorio oculto, donde los ingenieros trabajaban con planos que parecían diseñados para un futuro que aún no había llegado, porque la clave no estaba en el metal, estaba en el flujo del aire, en el fuego que nace cuando la velocidad se convierte en energía pura, y en cómo aquel aparato había logrado dominar esa fuerza sin consumirse. Este avión ultra rápido
no era simplemente más veloz que el SR-71, era algo distinto, algo que no debía existir en su época. Su tecnología se basaba en una dinámica interna que hacía que sus motores no solo empujaran al avión, sino que lo transformaran mientras volaba. A velocidades subsónicas, funcionaban como turboreactores convencionales: aire que entra, aire que se comprime, combustible que enciende la mezcla y empuje que nace del fuego. Pero al cruzar Mach 2, todo cambiaba. La geometría interna se reconfiguraba, las compuertas internas se abrían como mandíbulas metálicas y el motor dejaba de comportarse como un motor de turbina. Se convertía en un estatorreactor, un motor sin partes móviles, un motor que usa la velocidad del avión como fuerza compresora, un motor que, en teoría, podía empujar a la aeronave más allá de Mach 4 sin perder estabilidad. Pero este no era un estatorreactor común. Su interior estaba recubierto por un material experimental cuya composición aún hoy permanece clasificada. Era un catalizador térmico, diseñado para soportar temperaturas que ningún metal o cerámica había soportado antes. Algunos documentos lo describen como un material compuesto con propiedades cuánticas, otros como un sustrato termoestable de geometría variable. Pero hay algo en lo que todos coinciden: era revolucionario. Ese material respondía al calor con una rigidez progresiva, adaptándose en tiempo real a la presión generada por la velocidad. A mayor velocidad se volvía más fuerte, a mayor temperatura más estable. En un mundo donde el fuego destruye, este aparato había aprendido a usarlo como un aliado. Y eso era solo la primera mitad del secreto. La segunda mitad es aún más inquietante. Los registros desclasificados en los años siguientes apenas mencionan una palabra clave: ionización controlada, un término que, para los especialistas, significa una sola cosa: manipulación del plasma. Este avión, en su configuración de máxima velocidad, generaba una envoltura de plasma alrededor del fuselaje. A simple vista, parecía un halo luminoso azul blanquecino, un aura que distorsionaba el aire y hacía que el aparato pareciera desvanecerse. Pero ese halo no era un efecto secundario, era intencional, porque dentro de esa burbuja ionizada, el avión se volvía prácticamente invisible al radar, no por stealth convencional, no por ángulos, no por recubrimientos absorbentes, sino porque los radares enemigos no podían penetrar la capa de plasma. Las señales se deformaban, se anulaban, se convertían en ruido. Un avión rodeado de plasma era un fantasma. Imagínalo, un aparato viajando a más de 3.500 km por hora, envuelto en un aura que lo vuelve indetectable, con motores capaces de cambiar de naturaleza a mitad del vuelo. No es ciencia ficción, es lo que este programa secreto había logrado décadas antes de que el mundo siquiera soñara con aviones hipersónicos. Ahora entiende el riesgo, entiende la razón del miedo. Si un enemigo llegaba hasta obtener, aunque fuera una pieza, un fragmento, un grano del material interior, habría dado un salto tecnológico de 50 años en un solo día. Y eso, durante la Guerra Fría, era equivalente a un suicidio nacional. Entonces llegamos al momento más tenso, más crítico, más oculto de toda la historia. Un momento que no figura en libros, ni en documentales, ni en archivos públicos. Un incidente que marcó el destino del avión ultrarrápido y selló su desaparición. Aquel vuelo que mencionamos antes, el vuelo donde el piloto sobrevivió pero la nave cayó, no fue un accidente común. Cuando el avión comenzó a perder presión térmica en uno de los motores, la explosión que siguió no destruyó la aeronave por completo. Grandes secciones del fuselaje, incluyendo parte del motor experimental, quedaron relativamente intactas. El avión, herido, descendió como un coloso tambaleante, hasta estrellarse. Y lo que ocurrió después fue un caos silencioso. Equipos de inteligencia fueron desplegados de inmediato, pero no eran los únicos buscándolo. Fuerzas extranjeras, atraídas por señales electromagnéticas y rutas de vuelo anómalas, habían iniciado su propia carrera por las piezas. Y, por unas horas, que se sintieron eternas, el mundo se encontró al borde de un desastre invisible. Una potencia mundial, intentando rescatar tecnología secreta, mientras otra potencia, aún sin nombre, se acercaba desde la distancia para intentar capturarla. Nunca sabremos cómo ocurrió exactamente. Los informes de campo están tachados. Las fotografías fueron destruidas, pero una línea escapó de la censura, escrita por un agente anónimo. Si no hubiese llegado el helicóptero de extracción 10 minutos antes, habría nacido una nueva superpotencia. 10 minutos. Eso fue lo que salvó a Estados Unidos. 10 minutos que decidieron la vida o muerte de un secreto. Y así comenzó la etapa final
final, la eliminación total. Lo primero en desaparecer fueron los motores. Fueron desmontados en instalaciones selladas, fragmentados con herramientas especiales y sometidos a temperaturas que redujeron los componentes internos a polvo irreconocible. Luego, las estructuras de titanio, aunque resistentes, fueron cortadas en ángulos específicos para evitar reconstrucciones. Cada sección fue fundida, cada rastro borrado. Incluso los registros digitales, planos, diagramas, simulaciones, fueron destruidos o reducidos a archivos fragmentados e incompletos. De hecho, se cree que menos del 10% del diseño original sobrevive hoy, y los pocos que lo han visto dicen que su lectura es como mirar fragmentos de un idioma que ya no existe. Pero la pregunta sigue allí, ardiendo como la fricción en sus alas. ¿Por qué terminar un proyecto tan exitoso? ¿Por qué destruir el avión espía más avanzado que jamás voló? Y aquí viene la revelación más inesperada. La razón no fue solo el miedo, sino la imposibilidad. Con el paso del tiempo, incluso los propios ingenieros comprendieron que aquella tecnología estaba por encima de su época. El material interno era tan complejo que solo podía producirse bajo condiciones que el mundo apenas estaba aprendiendo a replicar. Los motores funcionaban, sí, pero su mantenimiento era casi imposible. Cada vuelo exigía reconstrucciones intensivas. El plasma interfería con las comunicaciones y hacía que los sistemas se volvieran impredecibles en ciertos rangos. Y, sobre todo, el avión dependía de un combustible tan especializado que no podía almacenarse de manera segura durante largos periodos. Era como si la aeronave hubiera sido construida por una generación futura, pero obligada a Mélanthiesner a operar en un mundo que aún no la merecía. Y así, Estados Unidos tomó una decisión dolorosa. Mejor destruir un milagro tecnológico que arriesgarse a que un enemigo lo replicara. Pero lo que pocos saben es que, antes de la destrucción final, el avión realizó un último vuelo. Un vuelo solitario, silencioso, casi ceremonial. Los técnicos lo empujaron hasta la pista en una madrugada sin viento. El sol aún no había salido, y cuando los motores rugieron por última vez, algunos técnicos dicen que sintieron vibrar la tierra, como si el aparato se resistiera a su destino. Despegó, ascendió, se elevó hacia el cielo, como si quisiera escapar de su condena, y voló durante casi una hora sobre un desierto que parecía infinito. Fue su despedida, su epitafio, su último suspiro. Cuando aterrizó, ya no era una aeronave lista para guerrear, era una reliquia condenada a desaparecer. Lo llevaron a un hangar remoto. Solo unas cuantas personas estuvieron presentes. Nadie habló, nadie tomó fotos, nadie celebró. Y a las pocas horas, el proceso comenzó. Soldadores, sierras industriales, hornos gigantes. El monstruo ultra rápido fue desmembrado, hasta que dejó de existir. Hoy, solo, sobreviven fragmentos dispersos en contenedores de seguridad que jamás verán la luz, y la tecnología que alguna vez ardió en sus motores sigue guardada bajo capas de clasificación que, incluso hoy, permanecen casi intactas. Pero hay algo que ni el Pentágono pudo destruir: el legado. Porque este avión espía ultra rápido no solo marcó un hito en la historia aeronáutica, inspiró décadas de investigación en motores hipersónicos, recubrimientos térmicos avanzados, plasma controlado y materiales compuestos. Inspiró proyectos secretos de los que el mundo apenas empieza a escuchar, y dejó una pregunta que aún resuena en los pasillos silenciosos de las bases aéreas: ¿hasta dónde puede llegar la humanidad cuando deja de tener miedo a desafiar la física? Tal vez ese sea el mayor secreto. Tal vez ese avión no nació para el conflicto, sino para mostrarnos un camino que aún no entendemos del todo. Un camino hacia un futuro donde la velocidad ya no es una barrera, sino un puente, donde el fuego no destruye, sino impulsa, donde el espacio entre estrellas deja de ser un sueño y se convierte en una ruta. Pero todo eso nació de una máquina que ya no existe. Y ahora, mientras cierras este viaje al pasado, piensa en esto: si Estados Unidos fue capaz de destruir un milagro tecnológico para proteger sus secretos, ¿qué otras maravillas estarán ocultas en los hangares que no conocemos? Si este documental encendió tu curiosidad, si te apasiona descubrir lo que nunca nos contaron, acompáñame en nuestra próxima historia. Suscríbete, deja tu like y comparte tu teoría sobre el avión que nunca debió existir, porque los secretos del cielo apenas están comenzando a revelarse.